Bueno, pues gracias, Teresa. Bueno, y gracias a todos por estar dispuestos a escucharme. Voy a hablar de escucha, pero para que vosotros me escuchéis. Espero que luego no pasarme del tiempo para que pueda haber oportunidad de conversación, pero gracias de verdad a la Fundación Arenales por invitarme, porque yo ayer estaba en Roma, hoy estoy en Madrid, me vuelvo esta tarde, pero gracias a la generosidad de la Fundación que ha tenido a bien invitarme para esta sesión ante este público tan escogido, tan selecto, ¿no? Y claro, yo quería empezar antes de este título así tan no sé, largo y que intentaré explicar por qué este título, ¿no? Y por qué en esta sesión, primero con dos premisas, ¿no? Y la primera es que yo tengo poco que ver con el sector de la educación y os admiro profundamente, ¿no? Es decir, que no he trabajado nunca en un colegio, es un sector para mí desconocido, es decir, no soy una experta en educación. Cuando sale Alfonso, él habla como directivo, pero puede hacer referencia cuando daba clase. Yo puedo hacer referencia cuando doy clase a alumnos universitarios, pero no a ese desafío que tenéis vosotros en esas edades tan clave, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Simplemente mi experiencia es la de haber sido alumna, pienso que de un gran colegio que se ha cerrado porque la Fundación Arenales no fue rápida en rescatarlo, en mi pequeña ciudad, muy conocida mundialmente porque es Barbastro, y para muchos por el fundador del Opus Dei pues era conocida, y era un colegio antiguo seminario diocesano, con extraordinarios profesores, ¿no? Tanto es así que cuando a mí me empezó a dirigir la tesis doctoral, el que fue rector de la Universidad de Navarra hasta hace un año, ¿no? Alfonso Sánchez Tabernero, yo le dije que para mí el año en el que más había estudiado en la carrera había sido COU, ¿no? Para los que sois de mi generación, BUP y COU. Entonces, para él eso fue porque en ese momento no se estudiaba tanto en periodismo, y recuerdo una reunión de profesores en la que dijo, no puede pasar algo que me dijo una alumna, que el año de su vida que más había estudiado durante la carrera no había sido precisamente la carrera, sino había sido COU. Entonces, tengo un gratísimo recuerdo de lo que supuso para mí una formación académica integral, como decía José Luis, que ya viene de los griegos y de altura, ¿no? Y luego he tenido la oportunidad de tener relación con colegios en la incesante actividad que me tocó liderar cuando fui decana de la Facultad de Comunicación en Navarra en los años de la crisis económica del 2008, y necesitábamos salir a buscar alumnos, ¿no? Entonces, el mundo de los colegios, para nosotros, el cuidado a cada colegio que venía al campus, a cada jornada de puertas abiertas, ¿no? A la que yo acudía cada sábado a hablar con las familias, en esa prolongación, ¿no? Que es la universidad, ¿no? De la vida del estudiante. Bueno, esto por situaros un poco en quién soy, mi relación con el mundo de la educación tiene que ver con esto. Y la otra premisa es que yo voy a intentar hablar a directivos, ¿no? En el sentido de no a expertos en comunicación, sino a personas que, como directivos, dentro de las habilidades directivas que tienen que desarrollar, directivos muy variados, ¿no? Porque aquí están de fundación, dentro de los colegios, jefes o como se llama en cada sitio, ¿no? De formación, de primaria, de secundaria, o director de colegio, directora de colegio, todo el mundo que hay aquí, con cierta responsabilidad directiva. Las habilidades de comunicación, que van más allá de un curso para hablar en público, ¿no? Sino que la comunicación como una dimensión estratégica, ¿no? Dentro de la organización, es algo que el entendimiento, o sea, avanzar en esta habilidad, es muy valioso para las organizaciones en este mundo de los intangibles, etcétera, ¿no? Y me parece que en este sentido quiero hablaros, ¿no? Por otro lado, aunque sea una habilidad que todos podemos desarrollar, la realización o la ejecución profesional de eso, lo razonable es que lo hagan los profesionales de la comunicación, ¿no? Me parece que como con todas las áreas, ¿no? Aquí habrá gente que se dedica a finanzas, ¿no? Cualquier directivo tiene que tener, sobre todo dependiendo del nivel en el que esté, cierto conocimiento de las finanzas, de las cuestiones financieras, aunque luego sea el director financiero el que lleve las cuestiones financieras, ¿no? Pues lo mismo con la comunicación, ¿no? Porque como la comunicación es un jardín fácil de invadir, ¿no? A veces la ejecución profesional de la comunicación puede parecer que puede hacerla cualquiera, ¿no?
bueno, yo me estaría negando a mí misma si dijera esto, ¿no? Después de haber dirigido una facultad de comunicación durante 9 años, ¿no? Y creer tanto en la profesión de la comunicación y en la formación profesional de la comunicación. Pero dicho esto, a ver si esto ayuda a hacer una reflexión, a compartir con vosotros, ¿no? Algunos pensamientos, ¿no? Sobre la comunicación en las organizaciones, pero desde esta perspectiva de la escucha fundamentalmente, y explicaré por qué la escucha tiene que ver con la comunicación y el contexto, aunque me parece que sobre contexto todo lo ha dicho ya Alfonso en su primera sesión, ¿no? Aunque retomaremos alguna de las ideas, estamos muy alineados, pese a que él no ha intervenido en mi presentación, ni yo conocía la suya, ¿no? Y me parece que eso, bueno, es signo de muchas cosas, todas muy positivas, ¿no? Bien, pero ¿por qué este título, ¿no? De proyectos de evangelización, ¿no? Y claro, un proyecto, pues según el diccionario, es la idea de una cosa que se piensa hacer, para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios, ¿no? Y todos vosotros estáis metidos en proyectos educativos, ¿no? Arenales como red educativa, creo que también aquí hay invitados de otros colegios, ¿no? Pero fundamentalmente esto es un proyecto educativo, un proyecto que es un colegio. Y un proyecto de evangelización, que luego diré algo de la evangelización, que es un colegio, lo primero que es un colegio. Es decir, no sería un buen proyecto, no cumpliría tampoco esa misión de llevar y compartir la buena noticia, que eso es la evangelización. Esos son los signos de la identidad, ¿no? Que también ha dejado muy claros, ¿no? Alfonso al principio, si no fuera un buen colegio. Hay otros modos de llevar la buena noticia, ¿no? De evangelizar, para los que hay otro tipo de entidades, ¿no? Hay parroquias, hay movimientos eclesiales que realizan también, también los movimientos pueden estar dentro de las instituciones educativas, entenderme, pero en círculos concéntricos podríamos decir que lo primero que es un colegio con una identidad cristiana es un colegio y cumplirá bien su misión siendo un buen colegio, ¿no? Por eso el proyecto es un proyecto educativo, ¿no? Y un proyecto de evangelización, como decía, que lleva y comparte la buena noticia, y pensaba que esto aplicaba a esta red educativa, por lo que la red educativa dice de sí misma, sin haber escuchado a Alfonso y viendo y visitando la página web de la red educativa Arenales, ¿no? En la que queda muy claro también esta misión, y luego también respecto, me parece que el programa que tenéis estos días, ¿no? Y sobre todo la clausura, ¿no? Con el secretario general de la Escuela Católica, pues me parece que no necesito invertir más tiempo en justificar por qué en el fondo, ¿no? O en el fondo, en la superficie, en la identidad, ¿no? de estos colegios son proyectos de evangelización, ¿no? Desde su identidad como colegio. Bueno, esto para empezar. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar en este rato de lo siguiente, ¿no? De qué entendemos por dimensión comunicativa. Aquí veo antiguos alumnos de mi facultad, de grado, posgrado, ¿no? Algunos de grado y posgrado, lo tengo enfrente, Santi. Entonces esto les resultará muy conocido, pero bueno, me parece que para el público general puede ser interesante. La escucha como una dimensión de la comunicación, escucha de los públicos y del contexto en las organizaciones, esto como está sucediendo, algunas particularidades de la escucha en la Iglesia, os contaré por qué me metí en este tema, o en organizaciones motivadas por ideales que pueden tener unas características muy similares a las de la Iglesia. Los valores puente de la escucha social, está muy relacionado con la sesión de Alfonso, por eso será lo más breve. Y luego pues me he atrevido a haceros un decálogo final de propuestas para directivos de colegios en las responsabilidades que tengáis respecto a la comunicación en esta perspectiva de la escucha y el contexto, ¿no? Aquí hay un esquema que muchos conoceréis, ¿no? Que para hablar de dimensión comunicativa quiero partir de este primer esquema y luego de otra idea que tiene que ver con el valor que aporta la comunicación a las organizaciones. Esta es la fortuna que tengo de tener un micrófono en el que puedo compartir con vosotros pues, estas ideas respecto a la comunicación, ¿no? Y claro, cuando hablamos de comunicación probablemente nosotros nos vamos al tercer punto, ¿no? La narrativa, ¿no? Y a veces pensamos que tenemos muchos problemas porque hacemos cosas buenísimas pero que no sabemos contarlas. Esto es un peligro absoluto, ¿no? No, es que nuestro problema es que no contamos todo lo que hacemos, ¿no? Pensando que la comunicación tiene que ver con simplemente con el discurso, ¿no? con el contar, ¿no? Efectivamente, si falta ese contar, el decir, pues falta mucho, ¿no? Pero eso tiene que partir de la identidad. Por eso este esquema, que ahora voy a seguir el orden, dice identidad.
Primero yo tengo que conocer muy bien el ser y las características de ese proyecto. Y aquí hay un proyecto común, podríamos decir, que no solo es porque tenga jefes comunes, sino porque se colabora entre colegios, ¿no? Que es la red educativa, ¿no? Arenales, que eso es un proyecto común, también con unos valores, una identidad como proyecto, pero también luego el de cada colegio individual, ¿no? Ese ejercicio de profundizar en mi identidad, en mi ser, ¿en qué consiste? Es un ejercicio que no podemos dar por supuesto y que además esa identidad también se expande, podríamos decir, aunque tiene unos elementos permanentes, también hay otros elementos del contexto, de las relaciones, de la colaboración, que le hacen sacar más brillo algunos elementos de la identidad, etc. En este momento polarizado, ya que vengo de Roma, tengo que hacer algunos apuntes así eclesiales, vaticanos, ¿no? En estos momentos de polarización también en la vida de la Iglesia, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hacer una reflexión sobre el pontificado de Francisco, cómo hay un rasgo muy identitario del espíritu cristiano, ¿no? Del cristianismo, que tiene que ver con la caridad, ¿no? Que tiene que ver, y por eso pues, esa preocupación tan grande por los pobres, por los migrantes, por los refugiados, que es un elemento de la identidad, ¿no? De la identidad cristiana, podríamos decir quizás el mayor elemento. Esto no quiere decir que otros pontificados no tuvieran esto en cuenta. El espíritu sopla donde quiere, cuando quiere, como quiere, y esa dimensión, podríamos decir, o esa identidad, ¿no? De un proyecto de la Iglesia ahora mismo en estos tiempos, ¿no? Podríamos ir a este elemento o a otros elementos, ¿no? Luego eso se puede polarizar y pensar, y no voy a entrar en estos discursos, ¿no? Pero ese ser también de un proyecto cobra algunos elementos más fuerza, más brillo, también dependiendo de las decisiones de los gobernantes, decir, oye, en este momento, ¿no? Como decía antes Alfonso, no polarizado, etcétera, nosotros nuestra apuesta por el diálogo, ¿no? Nuestra apuesta por la no toxicidad, nuestra apuesta, pues son valores cristianos, porque son profundamente cristianos, todo lo que he dicho, que a lo mejor en este contexto del mundo de hoy conviene resaltar más, ¿no? Y hay otros que siguen estando ahí, pero que a lo mejor no resalto tanto, o lo que fuera, ¿no? Pero identidad, profundizar en el ser de mi proyecto, que se encarna de modo coherente en la cultura, en mi comportamiento. Yo digo, lo primero son las personas, y eso se refleja en cómo son mis políticas laborales, en cómo son, ¿no? Bueno, tantas cosas que no voy a entrar, ¿no? Aquí cuando hablo de esa identidad que se encarna en las personas, siempre pienso en un suceso que me ocurrió en la facultad cuando estas mañanas de sábado y jornadas de puertas abiertas en las que recibíamos a familias, etcétera. Y entonces, pues, yo hablaba del proyecto, ¿no? Y del ideal universitario de la Universidad de Navarra, tal, ¿no? Y entonces la centralidad de cada alumno y tal. Y entonces, bueno, acaba la sesión, la persona es lo más importante, y la inspiración cristiana, que quiere decir que estamos abiertos a todos, y todo ese discurso maravilloso, que probablemente estéis de acuerdo, compartimos, ¿no? Y entonces llega la hora del café y entonces dijimos, bueno, y ahora hay un café en la entreplanta. El edificio de la Facultad de Comunicación, obra del gran arquitecto Ignacio Vicens, tiene una entreplanta no accesible por ascensor, ¿no? Porque es un sitio con una claraboya así muy bonita, un mural espectacular de Pagola, un pintor, un sitio muy inspirador, no accesible. Entre las familias que acudieron a esta jornada de puertas abiertas había un señor en silla de ruedas, y además no por un asunto coyuntural, sino por una enfermedad, ¿no? Al que cuando llega el momento del café y él se ve excluido de este café, pues todo mi discurso, nunca más ha habido cafés en la entreplanta en una jornada de puertas abiertas mientras dependían de mí. Yo nunca hubiera pensado, quizá no había pensado en esto, ¿no? Pero todo mi discurso de la centralidad de la persona, como sociedad también creo que hemos crecido en mucha mayor sensibilidad, ¿no? También hacia todos estos temas, ¿no? De inclusión, ¿no? Pero en ese momento yo no la tenía, ¿no? De la misma manera que, bueno, nosotros tuvimos también un suceso muy doloroso, ¿no? Que luego acabó bien, ¿no? Por una normativa estatal, ¿no? Sobre el tiempo en el que se podía dedicar a una tesis doctoral, con una profesora joven que había tenido una baja maternal porque tuvo a bien casarse a los 24 años o 23 años, cosa, ¿no? Y entonces mientras hacía el doctorado tuvo una baja maternal, pero esa baja maternal le penalizaba
por la normativa estatal. Y entonces ahí empezamos nuestra pelea desde la facultad. Bueno, no fue pelea, todos estábamos de acuerdo en que yo era una universidad tan abierta a la vida que cuando alguien traía una vida al mundo yo le penalizaba y entonces la tenía que mandar al paro para que no se pudiera cumplir sus... Claro, son cuestiones que cuando tú vas a la identidad de tu proyecto o se encarnan en la cultura o son palabras vacías, ¿no? Ahora que estamos en campaña electoral, me parece que es muy interesante, ¿no? Los discursos, ¿no? Las narrativas, que luego vemos que no se corresponden con los comportamientos, ¿no? Que las identidades también pueden estar a veces desdibujadas, que la mentira, bueno, no voy a hablar de la clase política, pero efectivamente una narrativa falaz. Y esto, por eso me venía a la mente, ¿no? Todo el tema de la campaña electoral, porque una narrativa falaz puede ser muy exitosa. De hecho, la comunicación con la que más se aprende es la comunicación electoral, porque los resultados los puedes medir. Los puedes medir de una manera que otro tipo de comunicación no tienes unos indicadores tan precisos, ¿no? Porque tampoco sabes si las ventas de un producto están asociadas necesariamente a ese spot, etcétera, ¿no? Medición, la comunicación electoral, clara, ¿no? Y cuántas veces, a veces es una comunicación no basada precisamente en ese esquema, ¿no? De identidad, cultura, narrativa, ¿no? El ser de mi proyecto, el comportamiento como organización y la narrativa. Por eso cuando hablamos también de esa dimensión directiva, dimensión de la comunicación en cualquier directivo, yo os animaría a hacer esta reflexión. Como equipo directivo, la identidad de mi proyecto, identificar en mis comportamientos. Esto es coherente con mi proyecto, porque yo pensaba que sí, pero he organizado un café sin tener en cuenta temas de inclusión que son serios y que dicen mucho de mi calidad cristiana, todos nos equivocamos, por otro lado, y en mi narrativa, entonces, este esquema me parece, sobre todo porque la comunicación tiene que ver sobre todo con cultura organizacional, con cómo organizo un evento, con cómo atiendo a unas familias, la comunicación tiene que ver más con eso que con la página web. Y el director de comunicación o los responsables de comunicación como guardianes dentro de la institución que dicen al jefe, oye, es que si organizamos esto así, esto no está en coherencia con nuestra identidad, ¿no? Esto, si nos adelantamos a esto, bueno, esto en un nivel también de directores de comunicación pues alto, ¿no? Y a veces en un colegio medio, pues tus responsables de comunicación a lo mejor pues no han desarrollado todavía estas habilidades más reflexivas de las que vamos a hablar ahora, pero como directivo me parece que es muy interesante incorporarlas, ¿no? Y por eso, porque la comunicación crea valor en las organizaciones. Quizá todos estamos muy seguros o no tenemos muy claro el valor que se crea desde el punto de vista del nivel operativo, producción de mensajes, ¿no? Pues esto es claro, ¿no? Pues esto tiene que tener una página web, produzco mensajes para cuando escribo una carta a los padres, es comunicación también, ¿no? Producción de mensajes es un nivel operativo. La organización de un evento de graduación también con esa dimensión comunicativa es un nivel operativo muy fuerte porque es, ¿no? Donde están las familias, etc. Una chica joven portuguesa que trabaja conmigo, aunque trabaja en Madrid, ¿no? En un proyecto de la web del Opus Dei para una web de jóvenes, ha estado haciendo un máster en la Facultad de Comunicación, el máster de Gestión de Empresas de Comunicación, y hace 2 semanas fue su graduación, ¿no? Y sus padres vinieron de Portugal, ¿no? Y sus padres estaban impresionadísimos por lo que vieron de ese evento, porque se supieran sus nombres, sus profesores, por cómo se había desarrollado todo, por el agradecimiento, porque le habían hablado, claro, esto, ella que había estudiado en la Universidad Nova de Lisboa, una universidad en la que nunca nadie supo su nombre, ¿no? Nunca tuvo un acto de graduación, nunca fue un ser anónimo, la organización de un evento, pues con toda la cultura organizacional que queda reflejada en un evento, pues claro, eso fue poderosísimo. Por eso el nivel operativo puede tener consecuencias muy importantes para el segundo nivel, que es la creación de intangibles. Ahora mismo podríamos decir que el 50%, podríamos decir, no, dicen, ¿no? Quienes estudian estas cuestiones, que el 50% del valor, ¿no? de una empresa tiene que ver con sus intangibles, es decir, con lo que no se puede tocar. En el sector del entretenimiento, el 80% son los intangibles. Y la comunicación ayuda, coopera con este nivel operativo también, ¿no? a crear intangibles que tienen que ver con la identidad corporativa, con la cultura organizacional y que al final eso es
reputación. ¿Yo por qué he venido, aparte de porque me han pagado el billete, me han invitado, por qué he venido a esta sesión escapándome de Roma un tórrido domingo donde empieza ya la ola de calor de la que nos hemos librado? Pues realmente tiene bastante que ver con la reputación. A ver, porque sé que es Arenales, ¿cómo he sabido que es Arenales, ¿no? ¿Qué idea me he hecho yo de Arenales? ¿No? Porque eso es la reputación, la calidad percibida por sus públicos. Bueno, probablemente tiene que ver con conversaciones pues, bueno, que he tenido con Alfonso, por la satisfacción que he visto en las personas que han ido a trabajar a esta red educativa, porque hay algunos elementos del proyecto con los que sintonizo bastante. No sé si es verdad, o sea, debo deciros, no sé si tenéis tanta calidad como yo percibo, ¿no? Pero la calidad percibida es un tema reputacional. La identidad corporativa, la cultura, los públicos lo perciben, yo a lo mejor de una manera muy remota, ¿no? Porque no he tenido una experiencia cercana. Pero como experiencia lejana hay algo a mí que me ha hecho conectar con, oye, me interesa este proyecto, me parece que puede ser interesante también para mí venir aquí, ¿no? Y eso es reputación, calidad percibida. Por eso la máxima de la reputación es, si quieres mejorar tu reputación, mejora tu realidad, ¿no? Las crisis reputacionales tienen que ver con crisis reales, con temas, como decía Alfonso, en los que la autocrítica es muy importante, la apertura para mejorar, la rectificación, etcétera. Pues lo digo yo, que trabajo en varias crisis reputacionales, ¿no? Que tienen, por supuesto, ¿no? También las crisis, pues, y hay lobbies mediáticos y hay que atentan contra unos, contra otros, lo que quieras, ¿no? Pero al final, tu mejor manera de mejorar tu reputación es mejorando tu realidad, ¿no? Los padres dicen que estos profesores, no, bueno, pues probablemente hay algo de verdad, ¿no? Y por eso vamos a hablar de escucha, ¿no? Y luego está el último tema, la última dimensión, que es la dimensión reflexiva de la creación de valor, ¿no? A la comunicación le gustaría ser también quien se alinea con el posicionamiento estratégico de la corporación, está en el nivel de la toma de decisiones, y a la vez la comunicación también ayuda a redefinir tu posicionamiento por esa escucha de los públicos y el contexto, ¿no? Pero esto me estoy adelantando a la parte final, pero esa dimensión reflexiva es la de más valor de la comunicación, ¿no? La comunicación tiene que estar continuamente escuchando y un directivo tiene que estar continuamente escuchando, ¿no? Para también redefinir, quizá no su propósito, pero sí su posicionamiento estratégico, ¿no? Y la comunicación ahí puede prestar un gran valor a las organizaciones. Bien, y entonces, y aquí por eso esa dimensión reflexiva de la comunicación se da especialmente cuando hablamos de la escucha como un elemento más de los departamentos de comunicación. Y esto, voy a explicar esto un poco, ¿no? Y aquí he puesto la foto de Jill McNamara, que es él fue durante muchos años un profesional de la comunicación, en el sector de la comunicación, muy cercano al marketing, y en un determinado momento, no hace muchos años, probablemente 15, 20, se pasó a la academia, empezó a colaborar con algunos proyectos con la Universidad de Sydney en Australia. Y la verdad es que desde el 2014 podríamos decir que es el gurú de la escucha. Algunos de vosotros estabais en un seminario para profesionales de comunicación de la Iglesia que organizó la Universidad de la Santa Cruz, de la que soy también profesora invitada, y él era uno de los main speakers y muy interesante. Y él lleva trabajando este tema de la escucha en las organizaciones desde hace mucho tiempo. Yo había tenido oportunidad de conocerle en 2016, y luego ahora cuando he estado en Roma de tener una cena con él y una larga entrevista que publicaremos en la revista de la Universidad de la Santa Cruz, que se llama Church Communication and Culture, una entrevista con Jill McNamara. Pero en esa cena con Jill McNamara yo le he leído mucho, o sea, y los dos temas siguientes pues son McNamara, ¿no? De los que voy a hablar. Pero teniendo la oportunidad de tenerlo ahí cara a cara, le dije, pero entonces, ¿tú cómo llegaste a la escucha? O sea, ¿por qué hiciste este salto desde el trabajo en el que estabas? Y él dijo, porque yo me daba cuenta de que nosotros teníamos mucha información, pero que fallábamos en el modo de evaluarla y de valorarla, ¿no? Y esto estaba sucediendo en casi todas las organizaciones, que por no tener una arquitectura adecuada y unas metodologías adecuadas, puedes tener una información que no sabes evaluar.
Y entonces él me contó que cuando empezó a trabajar para el gobierno británico, que sigue trabajando bastante, llegó ahí en julio del 2016, no sé si recordáis que en junio hubo un referéndum por el que ahora es una complicación viajar a Gran Bretaña. Yo, gracias a Dios, tuve un año sabático en el 17 y 18, cuando todavía no se habían aplicado las normativas, ¿no? Y él llegó ahí a trabajar. Y entonces, viendo toda la información que había tenido el gobierno de Cameron con anterioridad a la convocatoria del referéndum, dice, si esta información se hubiera evaluado correctamente, si hubieras escuchado correctamente los datos que tenías, porque a veces tenemos datos, pero no sabemos escucharlos, nunca hubiera convocado el referéndum. Porque, si recordáis, Cameron lo convocó pensando que iba a salir el no y quitándose este problema de encima, ¿no? Así ya lo convoco, sale el no, ¿no? Un poco lo que pasó en Escocia, ¿no? Con el referéndum de independencia, lo convoco, sale el no, ya puedo estar tranquilo el resto de la legislatura porque este tema que está candente socialmente ya lo he resuelto, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente, y eso lo podemos ver en las organizaciones, a veces los elementos, los datos los teníamos ahí, pero no hemos prestado una atención o una escucha adecuada, ¿no? Él dice que la escucha es la gran ausente en la comunicación. La comunicación nosotros la entendemos o se entiende en las organizaciones, los departamentos de comunicación, como los lugares. Gracias, y habéis notado que mi tosecilla antipática, ¿no? Pero realmente sí, la verdad es que antes de empezar he dicho, ¿dónde habrá un esto? Pero gracias, ¿cómo te llamas? Perdón. José María. José María, gracias. Bueno, entonces él dice, ¿no? La escucha es el missing essential in public communication, ¿no? Hemos puesto mucho esfuerzo en ese nivel operativo de yo que cuento de mí mismo, ¿no? Y esa dimensión de la comunicación de la organización contándole a sus públicos qué hace, pero no una organización abierta a escuchar a sus públicos sobre cómo ven la organización, qué necesitan, qué pueden hacer, etcétera, ¿no? Y él dice, esto corresponde a los departamentos de comunicación porque en el fondo también lo que luego tú vas a contar tiene bastante que ver con lo que tú has escuchado, ¿no? Y por eso da una nueva perspectiva al trabajo de comunicación institucional, no contemplar solo el trabajo, ¿no? Como un trabajo de comunico mis mensajes, sino como un trabajo más holístico de una organización abierta que desde la comunicación escucha identifica a sus públicos, los escucha, integra lo que ha escuchado en el proceso de toma de decisiones, etc., ¿no? Pero para eso hay que diseñar una arquitectura adecuada, ¿no? Igual que diseñas una arquitectura de la comunicación, dependiendo del nivel, ¿no? de complejidad organizacional que tengan vuestras entidades, ¿no? Pero una arquitectura de la comunicación no desde la escucha, sino desde la producción, ¿no? Pensemos en el IES, ya que estamos aquí, ¿no? Pues tienen unas dinámicas y unas lógicas, ¿no? Pues una nota de prensa cuando hay un evento, ¿no? Cuando hay algo que comunicar, una rueda de prensa, tienes una arquitectura también de qué procesos siguen tus mensajes, incluso vosotros también, ¿no? Tendréis un proceso cuando hay algo que la organización quiere comunicar, qué arquitectura se sigue, ¿no? Qué prioridad de públicos, a los que se les comunica primero, a los que se les comunica después, qué actividad vas a tener en esto en redes sociales. Bueno, eso es evidente, ¿no? Que existe una arquitectura para la comunicación. Pues él dice, necesitamos establecer, y es a lo que se dedica como consultor, unas estructuras, una arquitectura de la escucha que incluya estructuras, procesos, herramientas, etc. No es algo que se improvise. A ver, en niveles o en instituciones más pequeñas es más asequible porque tienes hasta la posibilidad de una escucha directa a todos tus públicos. Pero que sea más asequible no quiere decir que no responda a una arquitectura pensada, ¿no? Y diseñada, ¿no? Que ahora veremos, ¿no? Y eso incluye herramientas, ¿no? Procesos, etcétera, ¿no? Dice, esto es una actividad de mucha envergadura si quiero tomarme la escucha en serio, ¿no? Bueno, yo no voy a descender, ¿no? Porque tampoco me parecía que... ¿Qué he hecho con esto? Me parecía que aquí, como era el lugar, ¿no? De descender a todos los detalles de cómo diseñarlo, porque luego eso será cada caso particular, ¿no? Pero tiene mucho que ver con tecnología, con herramientas y con procesos, ¿no? Y él da esta definición, que es una definición larga, traducida por mí misma, porque está en inglés, con lo cual puede tener algunas limitaciones, pero dice, la escucha organizacional comprende creación e implementación de procesos y sistemas a escala, cuando estamos hablando de grandes organizaciones, ¿no?
que permiten a los responsables de la toma de decisiones, es decir, vosotros, directivos, o sea, yo creo procesos y sistemas porque eso me va a permitir, responsables de toma de decisiones y responsables políticos de las organizaciones, acceder de forma activa y efectiva. Primero acceder, accedo. Luego reconozco, reconocer, comprender, considerar y responder, y ahora voy a ir un poco a desglosarlo, adecuadamente a todos aquellos que desean comunicarse con la organización o con los que la organización desea comunicarse interpersonalmente o a través de intermediarios. Él dio una primera definición en 2014 y luego la ha actualizado con esta nueva definición de 2019, en la que hay unos elementos importantes cuando dice permiten acceder, reconocer, o sea, la escucha. Y él aquí habla de los 7 canons of listening, ¿no? Unos cánones que tiene que tener la escucha para ser verdadera escucha. Primero tengo que acceder, ¿no? Y para eso necesito diseñar procesos, herramientas. Quiero acceder a lo que piensan mis públicos, ¿no? Luego, reconocer, o sea, un reconocimiento de que lo que dicen puede tener valor. O sea, si no hay un reconocimiento, si yo, y esa actitud en la escucha interpersonal también podemos tenerla, ¿no? Si yo no reconozco, ya tengo la etiqueta, ¿no? Este es el padre que ya viene a decirme lo de siempre. Esto, sí, también el cansancio es natural, ¿no? Pero entonces el reconocimiento ahí baja, ¿no? Comprender lo que me quieren decir, no solo lo que yo entiendo, ¿no? Sino comprender, considerar, es decir, tener en consideración, que a lo mejor tengo en consideración para tomar la decisión contraria, porque siendo interesante lo que me ha dicho, no es lo suficientemente relevante, no hay las suficientes voces como para tomar una decisión en ese sentido. Es decir, considerar no quiere decir hacer lo que me dicen, ¿no? Tener en consideración, ¿no? Y luego responder, que es la famosa gestión del feedback, que es donde se juegan mucho las organizaciones, la credibilidad y la confianza, ¿no? Porque ¿para qué hablo si luego nunca me dicen, ¿no? Y la gestión del feedback no tiene que ver necesariamente con hacer, como decíamos, lo que me han dicho, sino que feedback doy cuando voy a tomar la decisión contraria a la de este grupo de padres o a la de este grupo de profesores que reclaman esto y vamos a tomar la decisión contraria. ¿Qué tipo de feedback doy? ¿Cuánta información puedo compartir que no esté relacionada con terceras personas que puedan verse implicadas y por tanto pues hay un punto de confidencialidad que resolvería, ¿no? la situación, pero no la resuelve, ¿no? Yo tuve en una situación pues, directiva de estas difíciles, ¿no? Que son pues, personas que despides, ¿no? Porque consideras que bueno, la organización necesita otros perfiles y además no era por una situación, podríamos decir, de ningún tipo de escándalo, etcétera, era por un tema de perfil, ¿no? Pero era la primera vez que eso sucedía. Y bueno, pues hubo bastante ruido interno. Yo lo hice muy mal. O sea, ahora pienso que, aparte de que mi apellido Herrero, y hay un refrán que dice en casa del herrero, cuchillo de palo, pues se puede aplicar perfectamente porque como directivos de una facultad de comunicación y jóvenes en hacer un proceso así, te fías completamente de los abogados y no tuvimos la dimensión comunicativa tan en cuenta. Yo ahora hubiera hecho eso de una manera completamente diferente, ¿no? Pero recuerdo como una profesora vino a verme unos días después y yo pensaba que era para pedirme explicaciones, ¿no? Y entonces yo inicié la conversación diciéndole, bueno, no le iba a dar, no sé qué iba a decirle, pero es que no me dio tiempo porque me dijo, no, yo no quiero que me digas nada, porque entiendo que si esta persona ya no trabaja en la facultad, será por algunos elementos que tienen que ver con su desempeño, que no serán tan positivos, y si pasara lo mismo conmigo, no me gustaría que se dieran las razones de mi despido. Me pareció espectacular, ¿no? Porque a veces podemos tener la idea de no tengo que dar explicaciones si no has dado explicaciones y ahí también están los límites, ¿no? De el respeto a las personas, la privacidad, etcétera. A mí me dio una lección, ¿no? que he guardado, de hecho la repito varias veces, ¿no? Porque me pareció, por eso en la gestión del feedback también estos elementos, pero bueno, me estoy alargando como sospechaba, pero no. Bueno, esta es la definición de escucha organizacional de Jill McNamara, que incluye estos 7 canons de la escucha, cánones de la escucha, que le podéis leer si queréis ampliar más, ¿no? Pero yo me voy a centrar solo ahora, dentro de todo lo que él ha escrito, ha trabajado y también otros autores, ¿no? Sobre la escucha organizacional en 2 cosas, en 2 grandes temas: crear una cultura organizacional abierta a la escucha y luego la conexión de la escucha con las políticas y la toma de decisiones. Estas son las 2 cosas de las que voy a hablar, ¿no? Porque me parece que este tema es bastante interesante y el otro también, y había muchos y tenía que seleccionar, ¿no?
Y aquí hay algunos elementos que me dicen si mi cultura organizacional está abierta a la escucha, que yo quiero compartir con vosotros, ¿no? La primera es la de poner a disposición de los demás el tiempo como directivos. Y esto es un drama, ¿no? Porque tú querías trabajar, pero no, te has dedicado a escuchar y pensando que escuchar no es trabajar. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Escuchar es trabajar, ¿no? Porque poner a disposición de los demás el tiempo, también una arquitectura de la escucha hace que esa escucha no sea el asalto de quien quiere hablar conmigo, sino que además de esos asaltos a los que yo tengo que responder, yo tengo una planificación estratégica de a quienes quiero escuchar. Y eso está muy relacionado con el 2 y con el último. Con el 2, cuando digo que es interesante, y también que esto lo asuma el responsable de comunicación, si los directivos no tienen esta sensibilidad y si los responsables de comunicación tienen estas competencias, acercar a los directivos a los distintos públicos de interés, ¿no? Esto supone identificar mis públicos de interés, ¿no? Voy a dar un salto y luego vuelvo atrás, ¿no? Es decir, tengo que identificarlos. Esto vosotros lo vais a hacer mejor que yo, porque yo no conozco vuestras realidades, ¿no? Esto ha sido un intento, ¿no? Identificar a tus públicos, es decir, realizar el ejercicio de quiénes son, me falta un acento ahí, perdón, una tilde, quiénes son los agentes que entran en relación con tu proyecto, ¿no? Que efectivamente he puesto las familias el último para que veáis lo poco que sé de esto, ¿no? Las familias que son lo primero, no. Pero en primer lugar, esto no es un orden, los trabajadores, no he puesto profesores porque me parece que este concepto engloba todo, ¿no? A veces la experiencia primera que tiene una familia, un agente local, un vecino, eso que a mí en nuestra facultad nos ha pasado mucho, ¿no? Es el conserje, ¿no? La persona de la conserjería, la persona, y esa persona tiene que sentirse tan parte del proyecto como el profesor que tiene una misión que es indudablemente con otro tipo de incidencia, ¿no? Pero todos formamos parte de este proyecto, ¿no? Entonces, estos son los públicos, ¿no? Trabajadores, estudiantes, alumnos, obviamente, agentes locales, vecinos, autoridades, con autoridades y agentes locales, vecinos, me refiero a todo tipo. Quizá lo de locales y vecinos es porque cada lugar, cada colegio, ¿no? Está en un lugar, ¿no? Con autoridades, en un sentido amplio, son todas las relaciones de colaboración que yo puedo establecer, ¿no? Con todas las entidades, proyectos, ¿no? Que tienen algo que ver con mi proyecto o que no lo tienen, pero que ese tipo de relaciones también revierten en el mejor cumplimiento de mi misión, ¿no? Por eso, autoridades, otros públicos, sería muy amplio, ¿no? Que puede incluir universidades, como creo que hacéis, etcétera, ¿no? Es que eso es un mar sin orillas, pero hay que identificarlos, ¿no? Y familias, ¿no? Por poner un ejercicio básico. Pero entonces identifico a mis públicos y digo, mis directivos tienen identificados estos públicos, nosotros como directivos, también directivo de un colegio pequeño en Vitoria, hay un colegio en Vitoria, ¿no? Un colegio pequeño en Vitoria, tengo identificados muy claramente estos públicos, he creado espacios de relación para esa conversación con cada uno, y esto requiere un trabajo estratégico de diseño de esta arquitectura, que no es tan prolija en este caso, ¿no? Que puede ser más sencilla, ¿no? Pero que desarrollar todas estas relaciones, pues claro, ya te posiciona de una manera diferente y te hace mejorar, porque creo que el punto de partida es esto, ¿no? Yo creo que la escucha y la relación me van a hacer mejorar, o la busco para que luego cuando venga el gobierno y entonces me quiten el no sé qué o me lo pongan, entonces ya estaré bien relacionado, porque esa instrumentalización se percibe. Entonces me interesa la relación por la relación, porque profundizo en la identidad de mi proyecto y esa identidad cristiana me empuja a relacionarme con todos, porque de todos puedo aprender, porque esto está en la raíz del Evangelio. Eso no quiere decir que no tengamos que ser estratégicos, ¿no? Pero me parece que hacer toda esta reflexión continuamente pues puede ayudarnos, ¿no? Bien, y decía que está relacionada con el último, y voy a saltar, porque este es un tema muy interesante, ¿no? El de la escucha selectiva. Yo he aprendido que la escucha selectiva es un dato, no es algo que tú tengas que combatir, sino que es un dato y tienes que, teniendo en cuenta que ese dato existe, es decir, que tú como directivo de tu colegio hay un profesor que es que era tu mejor amigo de la adolescencia, entonces es que tiene acceso directo a ti, es un dato. Entonces,
te manda un WhatsApp y te dice, oye, ayer hubo un follón en secundaria y tal, y no sé qué. Y tú no te habías enterado del follón de secundaria, pero tienes un amigo y entonces tomas una decisión porque te dijo el amigo y entonces, y otros decían que no hubo ningún follón, porque esa era la percepción de este, que pensaba que había un follón porque los que decían algo eran, a lo mejor no existe este clima así, no, pero bueno, en todas las organizaciones tienes tus cosas, ¿no? Entonces, hay una escucha, hay personas que tienen más acceso directo a los directivos por relaciones previas, por afinidad, por lo que sea, y el directivo lo que tiene que hacer es saberlo para estar abierto a otras escuchas y la escucha de otras personas a las que no tienes acceso directo. Y el director de comunicación, si existe, tiene que conocer también cuáles son las voces que con más frecuencia acuden a los directivos. ¿Qué sectores también a veces pues, tienen unas ideas sobre determinados asuntos que entonces tienen mayor sonoridad, ¿no? Y entonces pues eso, y me parece que eso del acceso directo o una es un dato, ¿no? Y luego por otro lado, más allá del acceso directo, hay otro elemento que tiene que ver con una escucha selectiva que todos tenemos, porque todos tenemos nuestras propias ideas, ¿no? Entonces, cuando hay un grupo que dice algo que coincide con nuestras ideas, ¿no? Pues es más fácil que entonces eso lo escuchemos y no escuchemos tanto lo otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que hacer nuestra pregunta de dónde mi escucha es selectiva, dónde hay a quienes tengo más acceso directo, pueden aprovecharse también de eso, y no lo digo ni siquiera en un mal sentido, ¿no? Pero pueden hacerme llegar informaciones que no son las únicas, que son selectivas, ¿no? Bien, ahí hablo del lenguaje, porque quiero solo 10 minutos y preguntas. Lenguaje como transformador de la cultura. Y quizá, bueno, no sé cómo funcionáis vosotros, ¿no? en vuestros colegios, pero el mundo universitario, me imagino que es parecido, ¿no? Pero en el mundo universitario tú pues eres decano, como fui yo, y luego dejas de serlo y eres un profesor más. Eso hace que el liderazgo o el rol directivo también tengas que ejercitarlo por tu propio bien, con una gran dosis de respeto, ¿no? Porque luego tú vas a estar en esa posición. No haces una carrera directiva como en las empresas en las que tú dejas de tener un rol directivo y vas al siguiente rol directivo, pero no vuelves a ser un empleado a otro nivel, ¿no? En el mundo de la educación universitaria, pues estos cargos de dirección de gobierno son por unos años y luego es verdad que hay gente que un decanato va a un rectorado y tal, ¿no? Pero luego acabas tú siendo un profesor, ¿no? Y ahí, en este sentido, me parece que nosotros teníamos mucha sensibilidad para un tema de lenguaje inclusivo, que yo debo decir que los perfiles que eran de carrera directiva dentro de la universidad, es decir, los gestores, pues no lo tenían tan interiorizado porque ellos iban a seguir siendo directivos, ¿no? Pero recuerdo cuando a veces decían, ¿no? La Junta ha decidido y yo, que te calles, no digas la Junta. Me resultaba como tan incómodo, ¿no? El equipo directivo de la facultad, porque quizá, ¿no? Yo había desarrollado esa sensibilidad de que utilizar ese o esa primera persona del plural, ¿no? Que a veces utilizamos, ¿no? Nosotros hemos pensado, ¿no? Refiriéndonos a quizá al equipo directivo del colegio. Eso te establece a veces unas barreras con un lenguaje que es poco inclusivo y que hace que en una cultura organizacional tan horizontal como la que tenemos, si no tenemos cuidado con esas cosas, el desenganche, ¿no? de participación en el proyecto puede ser mayor, ¿no? Y me parece que eso también hay que estar atentos a esos signos, ¿no? en los que nuestra posición directiva es reforzada por cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? Y eso, pues, bien. Y luego la apertura a voces contrarias, que creo que Alfonso ya ha hablado bastante de esto, ¿no? de cómo nosotros estamos abiertos a escuchar la crítica, lo que no nos gustaría que dijeran nunca de nosotros, pero nos lo dicen, y cómo eso requiere mucho temple, requiere no tener actitudes defensivas, todo, no voy a insistir, pero me parece que esto es clave para la escucha, ¿no? Y para una cultura organizacional abierta a la escucha, para que la gente que trabaja, ¿no? en vuestros colegios diga, no, aquí uno puede expresar, la cultura es abierta, ¿no? Porque, bueno, bien, y antes de entrar a los criterios, me voy a quedar en la anterior para no despistaros, sí que quería decir algo sobre lo de las políticas y la conexión con la toma de decisiones, ¿no? Si la escucha no se expresa en políticas,
puede resultar cansina. ¿Qué quiero decir? ¿No? Que si yo digo, sí, estamos escuchando, pero luego no hay mecanismos que me lleven a comprometerme con que tomaré decisiones basándome en lo que he escuchado, esa escucha genera luego al final desconfianza y cansancio, ¿no? Nosotros en la universidad, perdonad, pero son mis ejemplos como directiva, ahora soy directiva de comunicación y son temas que a lo mejor suscitarían más interés, pero que voy a evitar los temas vaticanos, ¿no? Y de controversias que me toca ahora, pero me parece que estoy ante un público de directivos y estos ejemplos están más relacionados, ¿no? Pero claro, la política de promoción del profesorado en mi universidad, ¿no? En la Universidad de Navarra, incluye pues, una evaluación externa, ¿no? del ministerio, ¿no? De tu actividad investigadora, es decir, las acreditaciones famosas, ¿no? De la ANECA, sexenios de investigación, todas unas cuestiones que te evalúan entes externos, y luego una evaluación interna de la actividad docente, porque la actividad docente, el ministerio, los entes estatales no la evalúan, ¿no? Y una evaluación de la actividad docente que incluye un autoinforme que haces tú de tu propia actividad docente y también como un elemento más las encuestas de los estudiantes. Claro, eso es una política que incluye la escucha, porque yo he tenido que, pues esto, ¿no? Promover o no promover a profesores cuya evaluación de la actividad docente era fuertemente penalizada por unas encuestas abrumadoramente negativas, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias. Me parece que es un buen ejemplo y eso ha generado siempre muchos debates, ¿no? Y somos esclavos de las encuestas. De hecho, estaban prohibidas en mi universidad hace unos años. Sí, bueno, eso hablo de hace 30 años, ¿no? Porque eso era, y las universidades en general, era como plegarte al alumnado, ¿no? Y con esta especie de prurito, ¿no? Intelectual, ¿no? Pero en mi departamento, que era el de, ahora se llama Marketing y Empresas de Comunicación, era empresa informativa, un gran profesor, ya en el cielo, esperemos, seguro que sí, don Alfonso Nieto promovió que se hicieran encuestas así informales, solo los sabías en la asignatura, pero no eran unas encuestas con el sello de la facultad, ¿no? Pero entonces hacíamos encuestas y luego yo fui vicedecana de estudiantes unos años y ahí me gané, no sé si enemigos, pero yo era muy contundente en que nunca te encuentras en la encuesta con algo que te sorprenda. No sé, vosotros si os pasa lo mismo. Pero no voy a decir el alumno siempre tiene razón, pero casi siempre, ¿no? De hecho, yo lo he experimentado también, ¿no? Mi último año, antes de irme de sabático, que tenías como la ilusión de tus últimas clases y que te empeñas en sintonizar con ese aula, etcétera, pues fueron mis mejores evaluaciones. Y lo sabía, cuando me llegaron no me sorprendieron, hombre, me alegraron, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Que el alumno, a lo mejor, no sé, en niveles de educación, ¿no? Pero tampoco hay tantas diferencias, ¿no? Pero eso es una política conectada a la escucha, ¿no? No exclusivamente, no te promocionan por lo que digan los alumnos, pero es un elemento más, entonces hay un compromiso, ¿no? Encuestas de satisfacción, pero en la que te comprometas previamente. Vamos a poner una cafetería para profesores si el 80% de los encuestados dicen que sí, ¿no? De las preguntas que vamos a hacer vamos a mejorar, pero si no hay unas condiciones previas, la gente se cansa de las encuestas, como nos cansamos cada vez que vamos a un sitio y nos dicen encuesta de satisfacción, y también eso hay que modularlo, ¿no? Bien, esto en relación a la conexión de la escucha con las políticas, ¿no? Y con la toma de decisiones, y para eso hay que definir criterios para articular las voces y la escucha, ¿no? Aquí es un ejemplo sencillo, ¿no? De cómo se pueden articular estos criterios, ¿no? Para tener en cuenta para la mesa de toma de decisiones, que es de lo que estamos hablando, que la escucha me permita tomar mejores decisiones. De esto hablamos, ¿no? Entonces, aquí criterios, pues uno es las visiones más generales. Hay una errata ahí. Visiones más generales, la articulación y repetidas. Sobra la articulación, perdón. Visiones más generales y repetidas, ¿no? Pero no es el único criterio, porque entonces a veces podemos decir, no, pero esto no lo dice la mayoría no piensa esto, pero la mayoría no es el único criterio para la escucha, porque hay voces minoritarias que te pueden despertar temas importantes, que a lo mejor no son mayoritarias, son minoritarias, pero han detectado un tema, ¿no? Un grupo de profesores, a lo mejor son 3 o 4, pero que están preocupados por un asunto. Oye, no, pero no es la gran mayoría, a la gran mayoría esto no le preocupa, pero a lo mejor te están levantando un tema que puede tener escalada, como decimos, fijarse en la escalada que puede tener un asunto, ¿no? Han venido 2 a decirme esto.
un comportamiento un tanto tal, de un profesor. Claro, pues es que estamos cerca de un tema que puede rozar con protección de menores, pues aunque lo hayan venido dos, hay que fijarse en la escalada que pueda tener ese asunto, ¿no? Entonces, en cambio, han venido dos a decir, oye, los baños están sucios, pues bien, a lo mejor son solo dos, tengo que ver si hay más que lo dicen, primero comprobar si el baño está sucio, pero no tiene la misma escalada, ¿no? Por eso hay que fijarse en la escalada, fijarse en la seriedad del tema. Perdonar, lo de protección de menores sería seriedad del tema o equidad social y ética más que escalada. Escalada mejor puede ser un tema laboral que afecta a unos, a dos o tres, descontentos con las vacaciones, pero entonces eso pues, si tiene más escalada, me mete en un problema laboral de pagos, de no sé qué. Bueno, escaladas, seriedad del tema y luego los temas que tienen que ver con la justicia, con la ética, etcétera. Aunque sea una voz minoritaria la que me la ha dicho, aunque sean pocos, por eso ojo al peligro de no, pero la mayoría está muy contento. Sí, pero hay más criterios para articular las voces, ¿no? Bien, y por tanto ya concluyendo con esto, para que me queden solo 5 minutos, tengamos 15 de conversación y de escucha, hay una creación de valor muy importante de la comunicación que está asociada a la aportación de la información necesaria para la toma de decisiones y el ajuste de la estrategia general, eso que decíamos, ¿no? Posicionamiento estratégico, reposicionamiento, y es la escucha de los públicos y la escucha del contexto, ¿no? De escucha del contexto diré algo ahora, después de hacer 2 breves apuntes sobre la escucha en la Iglesia, ¿no? Si McNamara decía lo que decía, pues Francisco en el 2022, en su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, se refería al mensaje del 2021 y el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, escuchar, decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico, ¿no? Podríamos decir, Francisco complementa a McNamara, ¿no? En la relevancia de la escucha, el aquí dirigido a comunicadores, ¿no? Y a ver, claro, tenemos que tener en cuenta algunas lecciones o algunos aprendizajes de la escucha en la Iglesia, que compartiré 3. Yo me metí en este tema, bueno, por algunos procesos, ¿no? Que también pues, en la prelatura del Opus Dei, a propósito del camino hacia el centenario, ¿no? En el que estamos iniciando, pues queríamos empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, yo había leído, trabajado mucho en la escucha en las organizaciones y quería trabajar y conocer un poco más la escucha en la Iglesia. Y entonces tuve la oportunidad de tener 2 largas conversaciones y comidas con Mauricio López, que es un experto en la escucha eclesial, que se encargó de toda la asamblea de la Amazonía, la escucha en el CELAM, la escucha sinodal, un hombre laico, casado, de formación y espiritualidad jesuita, y interesantísimo, él es mexicano, pero vive en Ecuador y viaja a Roma con frecuencia, ¿no? Bueno, de estas conversaciones con Mauricio y de otros temas que yo leí y trabajé, pues saqué 8 principios que no os voy a compartir porque eso aquí ya no daba, ¿no? De la escucha en la Iglesia. Y recuerdo que, bueno, hace 2 años teníamos un grupo de profesores de Navarra más una profesora de la Universidad Complutense, María José Canel, y digo su nombre porque voy a hablar de ella. Teníamos un grupo de trabajo que quedábamos cada mes, los de Navarra, pues era el profesor Juan Mamora, Teresa Saba y Jordi Rodríguez Virgili, por si los conocéis, y teníamos una reunión Zoom al mes sobre la escucha en las organizaciones. Y entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no nos hablas tú un día de esto de la escucha en la Iglesia? ¿No? Yo tenía a María José Canel ahí escuchándome, que trabaja para la administración pública en muchos proyectos de escucha organizacional, y yo ahí hablando del Espíritu Santo, ¿sabéis? Digo, no sé si va a aportar algo esto de los 8 principios de la escucha en la Iglesia. Me resultaba, porque estaba delante de gente seria, muy competente y me consideraba un poco, no sé. Bueno, entonces yo acabé mis 20 minutos de exposición. Entonces ella me dijo, todo lo que has dicho se puede aplicar por igual a la administración pública. Entonces, claro, para mí esto fue muy revelador, ¿no?
porque fue muy interesante, ¿no? Y por eso me parece que también puede ser aplicable, quizá alguna cosa no tanto, a la vuestra, ¿no? Y por eso quería compartir 3 ideas, ¿no?, para cualquier proyecto de evangelización en relación a la escucha. Y el primero es la fuerte implicación emocional y vital y por tanto de expectativas, ¿no?, que cuando uno pertenece a una organización dentro de la Iglesia, ¿no?, participa en un proceso de escucha sinodal, ¿no?, pues es que esto no tiene que ver con los salarios, ¿no?, tiene que ver con una implicación emocional más fuerte, tiene que ver con mi sentido de pertenencia, ¿no?, con que en este proceso que se habla está en juego el modo en el que yo entiendo la vida, y eso ocurre también en lo que llama un italiano, Luigi Bruni, ¿no?, las organizaciones motivadas por ideales. Pero yo pensaba que también para el mundo de la educación aquí hay bastantes similitudes, más allá de que también estemos hablando de colegios que tienen una misión también de evangelización, ¿no? Pero creo que muchos de vosotros probablemente, algunos, esa no fue vuestra, desde luego de Alfonso, ¿no?, que estudió ingeniería, quería ser ingeniero, no sé, no fue vuestra primera, no pensasteis en dedicaros a esto, ¿no? Si ahora preguntáramos, ¿cuántos venís de unos estudios previos que no tienen que ver con la educación? Probablemente hay varios de vosotros, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué os dedicáis a esto, ¿no? Probablemente por la trascendencia de la misión y la implicación y el proyecto y la transformación que veis posible, ¿no?, en la vida de las personas, de los jóvenes que son los constructores de la sociedad del mañana. Claro, es que es una misión súper trascendente, ¿no? Dices, prefiero ganar menos, aunque no nos importaría ganar más, y dedicarme a esto, porque veo cada día lo que puede suponer, ¿no?, formar a jóvenes con estos valores, ¿no?, etcétera. Entonces, también es verdad que sobre todo en procesos o en cosas de escucha dentro de los colegios que tocan más directamente la misión, ¿no?, también es razonable que la expectativa de la escucha también sea más alta, ¿no?, porque por la implicación que uno tiene con el proyecto, porque a lo mejor ha dejado un trabajo en el que tenía un sueldo más alto, pero ha venido aquí por la misión. Entonces, si la misión, si uno experimenta frustraciones más relacionadas con el tema de la misión, tenemos que tener en cuenta que la escucha en vuestros públicos probablemente, ¿no?, pues tiene una implicación emocional más fuerte que en otras empresas, ¿no? Luego, claro, la escucha eclesial habla mucho de los temores, ¿no? Y por eso era muy importante el marcar muy bien la escucha. Yo pensaba que esto era solo de la Iglesia, ¿no? Los documentos marco para que la gente en los procesos de escucha no se vaya por las ramas, no empiece a tocar temas que no tienen que ver con lo que se escucha, pero esto, según María José Canel, afecta también a la administración pública. Y eso también cuando uno quiere abrir un proceso de escucha, que a lo mejor no lo llama así, tiene que tener muy claras también las líneas marco de la conversación. No porque no quieras escuchar sobre otros temas, pero porque me parece que la seriedad de la escucha también viene por el marco que se le da. Estos son los temas de los que queremos hablar, ¿no?, en esta reunión de profesores, ¿no? Y entonces no se trata de que tú ahora me hables de... ¿Por qué? Porque yo quiero que esto sea un proceso que tenga buenos resultados. Si quieres, luego nos tomamos un café y me hablas de otras cosas, ¿no? Pero no es mejor una escucha en la que todo el mundo dice lo que le da la gana sin ningún tipo de marco, ¿no? Y eso me parece que también ayuda a rebajar los temores, ¿no? De si abrimos y aquí ahora hacemos una especie de que cada uno diga lo que quiera, pues entonces uno va a decir, entonces estos temores son claros, ¿no? Y finalmente, la tensión de las posturas contrarias. Mauricio dice una frase que yo he interiorizado, por eso no he puesto allí, quizá la tendría que haber escrito, ¿no? Y decía, las polaridades en tensión son esencialmente creativas cuando está claro el para qué y el sujeto es el Espíritu Santo, ¿no? Esto referido a la escucha en la Iglesia, ¿no? Pero podríamos incluso no contar con el Espíritu Santo, aunque espero que todos contemos, bueno, si queréis, ¿no?, en vuestra vida personal, pero las polaridades en tensión son esencialmente creativas. Esto tiene mucho que ver con toda la sesión de Alfonso, ¿no?, con todos estos temas de polarización, ¿no? Si yo creo de verdad en el disenso, en que el disenso es bueno para luego alcanzar un consenso, pero estoy dispuesto a pasar por todo ese disenso, ¿no?, todos esos disensos, que cuando está claro el para qué, la misma misión, no hay que tenerle miedo, ¿no? Y puede ser muy creativo que haya esas polaridades en tensión, ¿no? Bueno, es que me estoy alargando. Entonces, no voy a decir nada de los valores puente, porque lo ha dicho a Alfonso, ¿no? Sabemos que nuestros proyectos de educación cristiana ahora mismo pues se ven con sospecha, porque se duda del valor social que puede aportar la fe. Se duda de esto, ¿no? Entonces, claro, nos podemos hacer la pregunta de cómo contribuir al bien común cuando se pone en duda o directamente se niega que las propuestas ofrecidas por la Iglesia Católica sean un bien social, ¿no? Lo vemos, ¿no?
Bueno, aquí una respuesta parcial y limitada es, en primer lugar, ir al marco general de valores, encontrar el valor compartido y caminar juntos hacia otros valores que a lo mejor no son tan compartidos, pero desde el valor compartido. Este es el método también que ha seguido pues, el proyecto de Catholic Voices o Voces Católicas, ¿no? Para explicar la fe, ¿no? Partir del valor compartido. Y me parece que es tremendamente actual, aunque este proyecto se originó hace bastantes años, ¿no? Pero yo he visto que vosotros hasta utilizáis estos mismos términos, ¿no? Porque cuando dice ahí personalidad, dice... En Arenales fomentamos valores compartidos como la solidaridad, el respeto, la justicia y la honestidad. Todo ello a través de una visión cristiana de la persona, etc. Con lo cual, por eso me parecía que no tenía que extenderme en este tema de valores compartidos, que daría de mucho, pero que coincido con todos los planteamientos de Alfonso en su sesión, ¿no? Y por eso voy al decálogo final para tener 10 minutos de conversación, ¿no? Que antes eran 20 y ahora luego fueron 15 y ahora van a ser 10, lo siento. La que vino a hablarnos de escucha y no nos escuchó. Bien, pues en primer lugar, esto es que es muy rápido porque es de lo que ya ha salido, ¿no? A lo largo de toda esta sesión, ¿no? Profundiza en la identidad de tu proyecto, no des por supuesto que lo haces y estate abierto a las sorpresas, ¿no? De algún signo, alguna identidad de tu proyecto que a lo mejor no habías descubierto, que le puedes sacar más brillo, etcétera, ¿no? Evalúa con frecuencia la coherencia de tu comportamiento con tu identidad. Yo os animaría incluso a establecer indicadores y ver cómo medirlos, ¿no? Sin caer en un empirismo, ¿no? Pero decir cuáles serían los indicadores que muestran, ¿no? Que efectivamente mi identidad se refleja en la cultura. ¿Cómo voy a evaluarlos, ¿no? Por otro lado, el comportamiento, cultura no es algo estático, sino que se enriquece en el ejercicio, en el hacer, en la relación, ¿no? Creo que precisamente en vuestra red educativa, por la proveniencia, ¿no? De colegios tan distintos, que tenían una personalidad que Arenales quiere respetar, me parece que esto puede ayudar mucho en la colaboración a también enriquecer la cultura y el comportamiento del resto de colegios, ¿no? Y en el fondo esto es un poco también en lo que insiste tanto Francisco, ¿no? Él siempre se ha hecho así, ¿no? No es una razón y mi comportamiento puede cambiar, la identidad de mi proyecto permanece, la identidad también se puede enriquecer, pero la cultura se enriquece en el ejercicio, hacer relación también con otros muy ajenos, ¿no? Escucha el contexto social e identifica los valores puente. Aquí no he dicho que hay toda una disciplina de escucha de contexto, que es la inteligencia social o inteligencia contextual, que en las organizaciones pues ahora tiene una relevancia bastante alta y que está muy conectada con otra disciplina que es la gestión de conflictos potenciales, ¿no? En inglés eso se llama issues management, ¿no? La prevención de crisis, ¿no? Cuando yo tengo activado a mi escucha social, soy consciente de cuáles son los valores compartidos, vemos hacia dónde va la sociedad, vemos cuáles son también las prioridades, ¿no? En la iglesia en este momento, que es la que nos toca vivir, ¿no? Y escucho eso, ¿no? Pues eso me permite, ¿no? Bailar al ritmo de la sociedad, de la iglesia, etcétera, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Para cumplir tu misión, ¿no? Y luego también me permite evitar conflictos, o sea, potenciales, ¿no? Evitar crisis, ¿no? Porque tengo identificadas esas cuestiones, ¿no? Identifica los valores puente, escucha a tus públicos y las percepciones que tienen sobre ti. Esto es muy importante, como ya hemos dicho. La mejor manera de mejorar tu reputación es mejorando tu realidad y las percepciones pues te pueden dar muchas luces, ¿no? Sobre tu realidad. Promueve las relaciones que te permitan aprender de los demás y presta especial atención a los marcos de comprensión de quienes están más alejados. Porque a veces se dan ya tantos marcos compartidos que entonces en ese marco compartido hay cuestiones que ya no te sorprenden. Y quien tiene un marco de comprensión de la realidad, del mundo, ¿no? De la vida diferente, escucharles puede ayudarte mucho a aprender, ¿no? Y a veces solo relacionarse con el mismo marco de comprensión, incluso de la educación, ¿no? Pues en el fondo el enriquecimiento, siendo enriquecedor, es más limitado que si promueve unas relaciones más amplias. Lleva a la mesa de decisiones lo que escuchas para acertar y servir mejor. Para eso tengo que partir de que creo que escuchar me puede ayudar a tomar mejores decisiones. Renueva tu lenguaje en la línea de lo que decíamos antes. Muestra tu vulnerabilidad y tu rectificación te hará más creíble. Me equivoqué, nos equivocamos, tomamos una mala decisión, vas a ser más creíble.
y sobre todo escucha a tu responsable de comunicación, si lo tienes, por aquello de lanzar, ¿no? un apoyo, ¿no? Hacia que hay algunos y también para eso que los responsables de comunicación hagan pues muy bien su trabajo. Así que, bueno, muchas gracias por estos... 45 o 50 minutos, tampoco ha sido tanto, pero ahora en estos 10 que quedan, antes de la pausa y la siguiente sesión, si alguien quiere hacer algún comentario, queja, bien. José María, gracias por el agua. El tuyo. Me lo he apuntado para decirlo bien. A ver. Tengo dos preguntas, una es para ahora y otra para después, ya más en privado. ¿Cómo podemos hacer más atractiva la vida cristiana teniendo en cuenta que nuestros alumnos y familias viven alejados de Dios en su inmensa mayoría y de la práctica religiosa? Tiene en parte algo que ver con la sesión y en parte... Uy, en parte ella cree que como vengo de Roma, ¿no? A lo mejor tengo aquí la respuesta, pero me parece que, y también eso el mensaje de Francisco de este año para la jornada de comunicaciones sociales, que tiene que ver con el storytelling, y el storytelling, ¿no? Contar historias tiene mucho que ver con el testimonio. A mí me parece que más allá, ¿no?, de todo este tema de los valores compartidos, creo que el testimonio personal ahora mismo, y para eso crear relaciones y lazos de amistad, me parece que eso es el... Y luego también me parece que es el mejor camino. Y luego también desde el punto de vista, ¿no?, también podríamos decir de la comunicación, pero no estoy hablando de una producción web, ¿eh? Me parece que también las historias de éxito, porque eso ha sido siempre la historia, ¿no? Contar historias en las que tú te identificas, por eso vamos al cine, ¿no? Porque identificamos ahí. Entonces, en la medida en la que también, ¿no?, a raíz del trabajo evangelizador que hacéis en vuestros colegios, ¿no?, tenéis historias, ¿no?, de personas que han descubierto la grandeza de la vida de la fe. Y esas personas, pues también por ese contacto con el colegio, ¿no?, quieren dar su testimonio. Yo creo que trabajar eso, porque siempre entre las historias a todos nos pasa, ¿no? Hay historias que nos mueven, nos conmueven. Digo, no digo para hacer un vídeo, o a lo mejor también, ¿no?, pero en reuniones con padres, me parece que esa es la vía más acertada, pienso, ¿eh? El testimonio y el identificar también historias, yo diría, es un poco... Lo de hablar de casos de éxito parece que no va con el tono de la pregunta, ¿no? Pero sí, estamos en una escuela de negocios, vamos a permitirnos la licencia, ¿no?, de hablar de caso de éxito, ¿no? Y ahí otra. Desde el colegio pequeñito de Vitoria. ¡Hombre! ¡Qué ilusión! Justo has dado en la diana. ¿Algún consejo para cuando escuchas a tus agentes de interés, internos y externos, analizas los datos y te das cuenta que uno de tus puntos débiles es que te perciben como un centro elitista cuando tratas de no serlo? Buenísimo. Qué gran pregunta. Y eso te puede generar mucha frustración, porque dices, justo yo no quiero eso, no lo soy, pero sigo siendo percibido así. Eso lamento decirte, no lamento, me alegra decirte que es una carrera de más largo plazo y que tiene que ver bastante con un trabajo de relación con tus agentes, o sea, con un trabajo de relación y colaboración. Quizá planteándote, yo soy considerado elitista, no lo soy, o lo puedo ser. O hay algunas personas o algunas familias de mi colegio que podían ser percibidas, ¿no?, en todo este esquema como elitistas. Pero no quiero serlo, justo no está en la identidad de mi proyecto, ¿no? ¿Con quién tengo que colaborar para que vean que soy o quiero ser algo diferente? Y yo creo que ahí está el partir de, más que estrategia de comunicación, esto es comunicación también, ¿no?, pero es identificar una red de instituciones, agentes a los que yo quiero prestar mi colaboración, con los que yo querría colaborar. Y ver primero
¿cómo puedo colaborar? Esto, a ver, hay un ejemplo mítico en mi universidad que fue Tantaca, ¿no? Con una percepción que es un banco de tiempo solidario, que tenía que ver también en su origen con una percepción de una universidad elitista muy alejada y desconectada de la realidad navarra, ¿no? Y entonces tú, en vez de fundar tu propia ONG para ayudar a un sector desfavorecido, ofreces a las instituciones navarras que ya existen el tiempo de tus alumnos y empleados para colaborar con ellas. Esto ha sido un ejercicio a largo plazo que ha cambiado la percepción en agentes, bueno, que pueden ser desde las hermanitas de los pobres, dices, bueno, tampoco sé la gente que más influencia, pero bueno, me interesa, son una orden religiosa, soy una universidad de la iglesia, ¿no? Claro que me interesa que conozcan, por eso me parece que es un trabajo a largo plazo, ¿eh? Un trabajo a largo plazo. Y también pensando, bueno, podría decir, no sé, hay que sentarse y pensar en esto, ¿no? Pero pensando también en los alumnos, cómo promuevo, porque lo principal también será que mis alumnos no sean elitistas. Cómo está presente en mi educación que esto dice, ya, pero es que no lo son, aunque no lo fueran, que no desarrollen nunca esa mentalidad, cómo puedo ponerles en contacto con otras realidades de tal manera que en un medio plazo los egresados, como dicen en América, ¿no?, de este colegio tengan tan arraigados unos valores sociales que vayamos deconstruyendo, ¿no?, esa percepción. No sé, sí. Victoria. Un consejo para por una parte, nos has hablado de escucha, colaboración, apertura con otras personas, otros públicos que piensan distinto de nosotros. Y a la vez, el consejo que se pide es cómo equilibrar eso, implementarlo, con reforzar la propia identidad. Porque hay momentos en los que uno dice, bueno, pues ahora nos abrimos, escuchamos, pero al final hay personas del propio colegio o que se diluye la propia identidad. No sé. Claro, a ver, este es como un problema clásico, ¿no? O sea, un planteamiento clásico del problema, ¿no? Tanta apertura, ¿no?, tantas relaciones y tu identidad, ¿no? Y esto es un poco también en esta polarización en la que estamos, ¿no?, también en el mundo de la iglesia, ¿no? Tanto, porque también muchas veces no sabemos leer bien y no leemos bien y hasta el final lo que dice muchas veces el Papa, etcétera, ¿no? Pero lo que tú planteas, creo que la solución, que es una solución, para eso eres filósofa, muy desde la abstracción, tiene que ver con que la apertura forma parte de tu identidad. Entonces, no plantearlo como cuestiones opuestas. A lo mejor no hemos trabajado tanto ese elemento de la identidad, pero si soy católica, soy abierta. Yo cuando era decana de la facultad y celebramos los 50 años de la facultad, y entonces me hizo una entrevista en directo Antonio San José en un programa que era de CNN+, ¿no? Y entonces me acuerdo que era en una sala de aquí arriba antes con la que era directora de comunicación de la facultad, Paz Ugalde, me dijo, ¿y si te pregunta algo del Opus Dei? Y yo no fui nada preparada a esa entrevista, realmente lo que os decía, en casa del herrero, cuchillo de palo, pero bueno, no sé, Dios me protegió o no sé qué pasó, ¿no? Pero entonces me preguntó, ¿no?, esto de, y entonces, ¿cómo lleva usted lo de ser decana de una universidad del Opus? O sea, es decir, bueno, ser decana está bien, pero del Opus, o sea, es que qué mala suerte, ¿no? Podría ser. Entonces yo le dije, pues como lo que es, ¿no? Porque pertenezco a una institución, porque esto es una institución de la Iglesia Católica y no sé por qué dije esto en ese momento, la verdad, y como católico lo nuestro es la apertura. Entonces, recuerdo esto porque yo creo que no tenía tan elaborado el pensamiento como lo tendría ahora, pero algo habrían hecho mis mayores, ¿no?, quienes me precedieron, para que en mí, sin mucha reflexión, me saliera automáticamente esa respuesta, ¿no?, sin haberla pensado, ¿no? Y yo creo que eso es un trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Es que en un mundo también, y en el mundo de la educación, también con mucha influencia, por ejemplo, del mundo católico estadounidense, ¿no?, que para proteger pues fomenta pues el homeschooling, ¿no?, que es muy lícito también, tú eres muy libre, ¿no?, de cada uno de hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, en esas polaridades, claro, la apertura, sí, muy bien, pero si tú invitas al colegio aquí, tengo estos padres que son nietos de los que empezaron el colegio, que te dicen, ¿y dónde va a estar nuestra identidad? Entonces, me parece que es muy importante caminar y que esos públicos es un público esencial.
El público, podríamos decir, no quiero poner una etiqueta porque estaría yendo contra mi propio discurso, ¿no? Pero un público que todavía no hemos acompañado en una comprensión más profunda de la identidad, que incluye ese elemento de apertura también en una sociedad completamente secularizada. Mirad, y esto es lo último que digo, ¿no? Porque gracias a Dios me lo has inspirado. Yo pertenezco a un grupo que se llama Mediación Cultural y Asuntos Sociales, que se me olvidó incluir esa diapositiva y lo pensaba mientras la sesión de Alfonso, pero puedo pasarle a Gabriel, por ejemplo, el dato y os lo puede compartir, ¿no? Que es un grupo dentro de una ONG que se llama Intermedia, que empezó en Roma hace unos cuantos años y que ahora tiene su sede aquí en Madrid y en Buenos Aires. Bueno, hay un grupo de trabajo que organiza reuniones de expertos sobre temas que tienen que ver precisamente con este posicionamiento, ¿no? De la identidad cristiana en contextos como los que tenemos. La primera reunión de expertos fue en la Universidad de Navarra hace 3-4 años, ¿no? Sobre relaciones laborales en instituciones de identidad cristiana, y el último ha sido en el pasado noviembre en Washington sobre enseñar Teaching Controversial Topics, ¿no? Enseñar temas controvertidos y Teaching for a Controversial World, ¿no? Y enseñar para un mundo controvertido. Ahí invitamos a personas, originariamente este grupo de trabajo pues estuvo impulsado, ¿no? Por personas del Opus Dei, pero desde el origen se quería que la conversación y la discusión fuera abierta y que los documentos de trabajo que tú elaboraras de ahí pudieran servir para cualquier institución que esté movida por ideales, etc. No hemos producido todavía los documentos definitivos de noviembre, pero creo que os podrían ser de ayuda también los de la otra, porque la conclusión a la que llegamos ahí es que hay que promover la controversia, ¿no? Porque la controversia está en la sociedad y el aula, y bueno, va a haber una parte, ¿no? Ahí entre las personas que forman parte de este equipo está Gloria Gratacós, que a lo mejor algunos la conocéis, que es Universidad Villanueva, Fomento, que tiene experiencia también en educación y ella es la encargada de la parte más para educadores, ¿no? Pero toda la reflexión que entre profesores estadounidenses, gente, alguno católico, algunos nada que ver, ¿no? En este mundo polarizado, como la familia y la escuela es el lugar en el que puedes desarrollar también las virtudes, ¿no? Para un mundo en controversia, me parece que eso puede ser también muy interesante. Es algo que podemos compartir la dirección para cuando de la web, aunque si lo buscáis os saldrá, ¿no? Pero creo que va en esta línea y eso es un proceso de medio plazo, ¿eh? Pero bueno, creo que ya me he pasado 5 minutos. Muchas gracias, Mónica, por esas experiencias y que seguro que nos valdrán como fuente de inspiración un futuro. Gracias, ¿eh?